Puigdemont dice que rompe con Sánchez y el PSOE porque le abrieron una vía hasta la autodeterminación. Ya era hora de que lo reconocieran porque evidentemente así fueron los acuerdos y no se ha cumplido. Bien, pero por supuesto Puigdemont no va a hacer moción de censura. Vamos, que se ha cansado de Sánchez pero no tanto. El gerente del PSOE, agárrense, se llevó una copia de la contabilidad del partido que incluye, por ejemplo, los pagos en metálico a Sánchez y a otros miembros del partido. Empieza el sálvese quien pueda en la cúpula del Partido Socialista. Y la presidenta popular del Gobierno de Extremadura convoca elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre, justo antes de Navidades. La causa, el choque con Vox por los presupuestos. Lo dicho, entiendo que el que más se va a reír con este enfrentamiento es un tal Pedro Sánchez. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. En unos momentos vamos a hablar de todo lo que está pasando. Carles Puigdemont, que dice que voy, agarradme que voy, ya no aguanto más a Sánchez, ya no aguanto más. Pues para no aguantarle, lo va a seguir aguantando, soportando, apuntalando y avalando. Lo de siempre. ¿Alguien se pensaba en serio que un separatista iba a salvar España? ¿Que un traidor a España iba a ayudar a España? No, evidentemente no. ¿Qué está intentando salvar? Pues las castañas suyas, se acabó, ya está, fin de la historia. ¿Qué es lo que quiere? Que no le coja el toro de Alianza Catalana. Entonces ahora dice que no, yo realmente nunca quise estar con Sánchez. Pues para no querer estar con Sánchez has estado en todas partes. Por cierto, con Sánchez y con sus enviados totalmente señalados por casos de corrupción como Santos Cerdán. Pero bueno, me imagino que para una persona que viene de CiU, Junts, que cada uno le llame como quiera, esto de estar con gente manchada por corrupción tampoco es ninguna cuestión extraña, ¿verdad? Total, vamos, le dijo la sartén al cazo. Bien, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esa convocatoria de elecciones en Extremadura. Veremos cómo sale. Veremos cómo sale. Yo ya lo he dicho más veces, lo lógico sería que en estos momentos hubiese un entendimiento claro por un objetivo común. Un entendimiento entre PSOE y Vox por un objetivo que es expulsar del gobierno a una persona que se ha convertido en uno de los mayores traidores a España, y me refiero a Pedro Sánchez, ni siquiera me refiero a los proetarras, ni siquiera me refiero a los golpistas. El que ha abierto la puerta de todas las instituciones y de la gobernabilidad a Esquerra, a Bildu, a Junts, a todos ellos, ha sido evidentemente Pedro Sánchez. Bueno, pues por lo visto, en vez de ponernos de acuerdo en que hay que conseguir la mayor alianza posible para expulsar, para conseguir el mayor número de escaños, de diputados, de senadores, para que estos señores desaparezcan del escenario de poder en la Moncloa, en vez de eso, PP y Vox se lían a guantazos, ya lo hemos visto en otros capítulos. En esta ocasión, y hay que decirlo, es Vox el que ha empezado a boicotear los presupuestos. Lo ha hecho en Extremadura, lo ha hecho en Aragón, veremos dónde acaba esta historia. Pero lo cierto es que tuvimos ruptura de los gobiernos y ahora tenemos incluso ruptura de un apoyo mínimo en el Parlamento, lo cual aboca a elecciones. Veremos qué es lo que pasa. Pero déjenme antes de seguir, porque luego también en el programa vamos a abordar un tema. Y es que el Partido Socialista, digo, para toda esa gente que sigue pensando, no, es que es mejor votar al Partido Socialista porque si no llegan los fascistas. Miren, de verdad, por amor de Dios, en España, no sé, el número de fascistas debe ser, no sé, equiparable al de un microbús, ¿vale? Pero amén de eso, ¿quién es el que va a llegar? Si llega una alianza entre PP y Vox, esperemos que en algún momento, algún día, lleguen a entenderse, evidentemente será una alianza que tendrá que conformar un programa liberal conservador sí o sí, igual que lo ha hecho en todas las comunidades autónomas donde se han entendido hasta el momento. ¿O es que alguien ha visto algún atisbo de norma fascista en Castilla y León, en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Extremadura? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? Porque no hay ni una sola norma que desafíe ni mínimamente, no ya la Constitución como texto escrito, como Carta Magna, no, ni siquiera el espíritu de la Constitución. Pero déjenme que vayamos, porque hay mucha gente que dice, no, es que el PSOE cuando levanta sus banderas, vamos con una de las banderas que acaba de recibir toda una nueva actualización de datos. Ellos decían que eran muy feministas, ¿verdad? Ellos decían que protegían a las mujeres. Luego vamos a hablar, por supuesto, va a intervenir con nosotros Serafín Giraldo, uno de los policías que lleva un control estadístico más claro de qué es lo que está pasando con todo este tipo de delitos. Pues para ser tan feministas, para defender tanto a la mujer, va y resulta que el número de violaciones se ha disparado prácticamente hasta duplicarse y el número de delitos de violencia sexual en general, especialmente los graves, los considerados graves, está brutalmente disparado. ¿No era una de las banderas del Partido Socialista? ¿No era una de las banderas de Sánchez? ¿O es que la bandera era disparar
el presupuesto, que de hecho se ha triplicado en el Ministerio de Igualdad, para llenarlo de enchufados, asesores, amigos de Podemos, chiringuitos varios, destinar dinero a campañas ridículas cuando no, con un objetivo que directamente atenta contra el principio de igualdad de verdad, porque está marcando permanentemente al hombre, sí, al hombre, como si fuera poco menos que un delincuente, que en vez de perseguir violadores que los sueltan, como hicieron con la ley del sí es sí, con la ley suelta a violadores, en vez de perseguir a violadores, persiguen a los hombres en genérico. Bien, déjenme que les dé datos, porque las actualizaciones y los datos que proceden del Ministerio del Interior están ya totalmente confirmados. Y esto se ha convertido en otro de los éxitos, lo digo con toda la ironía, del absoluto cinismo, esto no lo digo con ninguna ironía, del Partido Socialista. Mientras determinados votantes, que prefiero ni calificar el acto de seguir creyendo a un mentiroso crónico y compulsivo como Pedro Sánchez, se siguen pensando que en algún momento alguien les va a dar una vivienda pública, alguien les va a dar una cosa equiparable a un sueldo. No, de derrochar saben un montón. De ingresos mínimos vitales, que lo único que hacen es perpetuar la pobreza de la gente, saben un montón. De pagos a chiringuitos, una auténtica barbaridad. Pero de mejorar las condiciones de la vida, nada de nada. Para empezar, porque no lo buscan. Miren, vamos por ejemplo con los datos que hacen referencia a los hechos graves de violencia de género, homicidios, lesiones graves, delitos contra la libertad sexual, en especial violaciones. Datos del Ministerio de Interior. Año 2018, fue cuando llegó Pedro Sánchez. Hechos graves totales en materia de violencia sexual, 83.437. Año 2021, por poner un ejemplo, 98.230. De 83.000 ya habían subido a 98.000. Año 2022, 112.000. Año 2023, 123.000, no han dejado de subir. Año 2024, 126.269 hechos graves. ¿Qué ha pasado? ¿No era una de las banderas? ¿No iban a proteger a todas las mujeres? ¿No iban a perseguir a los hombres porque todos los hombres llevamos en nuestro ADN la violencia y somos todos violadores potenciales? Pues para perseguirnos lo deben hacer un poco mal. Lo digo porque básicamente es que se han disparado. En el año 2018, sigamos con los datos, se registraron 2.744 agresiones sexuales con penetración, lo que siempre se ha llamado violaciones. Quédense con esta cifra, 2.744 violaciones. Año 2018, llegada de Pedro Sánchez. Repito que es todo según las estadísticas del Ministerio del Interior. En 2023, esta cifra había subido ya a 4.890 violaciones, de 2.744 a 4.890 violaciones. El aumento, por si algún comunista no sabe calcularlo, es del 78,2%. Desde la llegada de Pedro Sánchez, año 2018, moción de censura, por cierto, presentada por José Luis Ábalos, porque nos iban a librar de la corrupción. No sabemos si por agotamiento. Bien, en 2024... el total de agresiones sexuales con penetración, violaciones, ya estaba en 5.206. Repito, desde 2018, 2.744, hasta el cierre del año 2024, 5.206. La subida ya prácticamente roza el hecho de duplicarse y es del 89,7%. ¿Qué ha pasado? ¿No era su gran bandera? Bien, sigamos. Primer trimestre de 2025. Se han registrado solamente en ese trimestre 1.242 violaciones. Es decir, sumémosle otro incremento, en este caso trimestral, pero comparado con el mismo trimestre del año 24, se puede calcular la tendencia perfectamente, otro incremento adicional del 7,6%. Vamos, que en estos momentos estamos ya rozando directamente el que se estén duplicando las violaciones con respecto a la llegada de Pedro Sánchez. Sí, Pedro Sánchez el feminista, sí, Pedro Sánchez el hombre que iba a acabar con la violencia contra la mujer. Por cierto, podríamos hacer incluso chistes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la frase de José Luis Ábalos? Soy feminista porque soy socialista. Se le olvidó decir que por lo visto era un feminista que se centraba mucho en determinadas cuestiones de prostitución. Venga, mientras, ¿qué es lo que ha ocurrido? Vamos con el presupuesto del Ministerio de Igualdad. Un ministerio que era tan de igualdad que no había ni un solo cargo directivo hombre, porque eran tan iguales que había que discriminar por completo al hombre. Yo, que sepa, en el artículo 14 de la Constitución Española lo que pone es que somos iguales. No que las mujeres o determinadas mujeres puedan determinar la expulsión de cargos directivos de los hombres. Pero bueno, es la forma de entender el feminismo de Irene Montero, ¿verdad? Una forma absolutamente contraria y totalmente y radicalmente contraria al hombre. Venga, el Ministerio en el año 2019 tuvo un presupuesto de 181 millones de euros. No era poco, ¿verdad? Vale. En 2024
se había multiplicado hasta llegar a 511 millones. De 181 millones a 511. Para, repito, prácticamente duplicarse las violaciones. Nadie les va a pedir explicaciones de qué están haciendo con el dinero. Venga, pues si no les parece mal, vamos a identificar ahora los problemas. Problemas que ni los han solucionado ni los quieren solucionar, que es lo más grave. Vamos con el problema número 1, destino del dinero a derroches varios y campañas ridículas. Déjenme que les dé algunos ejemplos, ya lo hemos hecho en este programa, pero yo creo que no viene de mal recuperarlo y recordar en qué se están gastando el dinero, ya que, por ejemplo, para pulseras antimaltrato no había, sí que ha habido 2,8 millones para la campaña que se encargaba de fomentar la masturbación en los mayores de 60 años. 211.000 euros en la campaña para lanzar la aplicación Me Toca y registrar públicamente, para que lo supiera Irene Montero, qué hacía cada persona en la intimidad de su casa. 100.000 euros para un informe que concluyó con la tremenda afirmación, agárrense, de que las mujeres trans sufren más tabú por la regla que el resto de mujeres. No estaría más que nos expliquen metafísicamente cómo se consigue tener tabú por algo que no tienes. Venga, sigamos. 103.000 euros, por ejemplo, para seguir las noticias críticas en prensa. Vamos, para censurar. 1,2 millones en la campaña para que el miedo cambie de bando. Que en democracia tiene que haber una parte de la población que tenga miedo. 17.000 euros en el estudio científico que concluyó que el color rosa oprime y reprime a las niñas. Pues debe haber una opresión en todo el planeta de muchísimo cuidado. Que se lo expliquen a Disney, ¿verdad? Ahora ya, la Disney actual es muy woke. Ahora ya sobreentiendo que lo pondrá todo morado, colorado o multicolor. Me imagino. Pero que yo sepa, en el pasado como que las princesas iban de rosa. Y me da que no les molestaba demasiado a las niñas, ¿verdad? De hecho, sigue sin molestarles. 2,8 millones, por ejemplo, en las campañas para la, abro comillas, concienciación en materia de corresponsabilidad entre hombres y mujeres para el reparto efectivo del trabajo de cuidados. 2,8 millones. Bien, a eso hemos destinado el dinero. ¿Alguien tiene alguna duda de que luego no haya dinero, por ejemplo, y se está viendo en la falta de efectivos, para dotar de recursos a la policía, tanto Policía Nacional como Guardia Civil? Que no dejan de pedir que se incrementen sus recursos para poder atender a las mujeres que tienen casos totalmente reales de acoso, de violación, de persecución, de amenazas. Para ellos no hay dinero. Ahora, para la campaña para promover la masturbación en mayores de 60 años, no nos vamos a quedar sin dinero, ¿verdad? Venga, sigamos con los problemas que no solamente no quieren solucionar, sino que están incrementando. Generación de toda una plaga de asesores y enchufados en el Ministerio de Igualdad. Casi prefiero ni darles la lista, porque no terminaríamos. Cuarto, negativa a modificar la edad penal del menor. En España, la edad penal del menor implica que por debajo de 14 años no hay responsabilidad penal alguna y de 14 a 17 años hay una responsabilidad limitada. De hecho, las condenas y penas se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que no es el Código Penal. Quinto, limitación a la policía de la posibilidad de utilizar, al perseguir este tipo de delitos, lo que se denominan perfiles raciales. ¿Eso significa que la policía es racista? No. Significa que cuando buscas a una determinada persona y te la identifican con determinados signos, te dicen de tal color, con el pelo de este estilo, con un aspecto en la ropa de tal forma. Ellos decían, vale, pues vamos a mirar de una forma especial en las bandas latinas. Ahora ya no se puede hacer. O si lo hacen como poco, se arriesgan a determinada reprimenda de sus mandos. ¿Por qué? Porque lo ha exigido el Ministerio de Interior. Con lo cual la búsqueda no es que se retrase, es que muchas veces se bloquea. Sexto, impulsa una inmigración totalmente descontrolada. Miren, vamos a hablar claro. A mí esta historia de que cuando llegan inmigrantes descontrolados de países cuyas culturas allí e incluso sus propias leyes no respetan los derechos de la mujer, al venir aquí van a ser más respetuosos con los derechos de la mujer que los nacionales, de verdad que se vayan con esa milonga a otra parte. Si me llaman racista por decir esto, lo siento mucho, no pienso renunciar al sentido común. Cuando alguien viene de una cultura o de un país en el cual no se respeta a la mujer, ¿alguien se cree que por cruzar una frontera va a respetar a la mujer? Claro que hay un riesgo adicional, por supuesto que hay un riesgo adicional. ¿Por qué? Porque en su cultura no se asumen los derechos de la mujer. Me parece que es bastante de sentido común. Venga, sigamos. 7. Uso de los recursos del Ministerio para perseguir a los hombres y no a los violadores. Antes lo he comentado. Se han utilizado recursos permanentemente para decir que es que los hombres llevamos en el ADN la violencia.
Los hombres llevamos en el ADN la violencia. ¿Y por qué no se dedican a perseguir violadores? ¿Por qué no se dedican a poner una pulsera antimaltratadores que funcionen? ¿Por qué no se dedican a utilizar el dinero para aquello que deben utilizarlo? Por ejemplo, para dotar de efectivos a la Policía y Guardia Civil para que proteja de verdad a las mujeres. Octavo, fallos en los sistemas de control. Lo que les decía, las pulseras antimaltrato, solo por citar algunas, porque lo cierto es que están descontrolando absolutamente todo. Y noveno, simplemente por citar algunas de las causas, la ley del sí es sí, por supuesto, y suelta violadores. Miren, a fecha de noviembre de 2023 no he conseguido encontrar datos más actualizados porque hay una opacidad brutal, pero a fecha de noviembre de 2023 había habido 1.233 reducciones de pena y 126 excarcelaciones efectivas. Evidentemente, con las 1.233 reducciones de pena vayan poniendo el cronómetro en marcha porque se irán convirtiendo en excarcelaciones efectivas. Todo por culpa de esta ley. ¿Alguien ha pedido perdón? Absolutamente nadie, ¿verdad? Bueno, pues ya tienen la explicación a por qué se dispara la violencia de género. Eso que ellos decían que venían a solucionar.